Hola, soy Carla Reynoso. Alejandra y Benny de Asanacalani me han invitado hoy para platicar un poco sobre depresión en músicos. Y comienzo diciendo quién soy yo. Soy una psicóloga que está ya trabajando en una escuela de música desde hace 14 años. Soy profesora en la Escuela Superior de Música de la UGED. Actualmente también estoy como parte del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Psicología de la Música. Tengo una maestría en investigación aplicada a la educación y un doctorado en investigación psicológica, aunque tengo que decir que mucha de la experiencia que he adquirido es justamente atendiendo a estudiantes como, pues digamos, parte de mi trabajo de tutoría y de asesoría psicológica dentro de la escuela. La depresión en sí es un trastorno del estado de ánimo que tiene que ver con la sensación de tristeza y la pérdida del interés. Es un trastorno donde nos dejan de gustar cosas que antes nos gustaban y empezamos a perder el sentido de lo que hacemos. Tiene que ver con una visión negativa, primero de mí mismo, luego del entorno y también del futuro. No todo mundo experimenta la depresión como tristeza, es decir, la depresión clásica tiene que ver con fuertes sentimientos de tristeza, pero hay algunas personas que la viven con enojo y otras personas que la viven con amargura o como una sensación de vacío. Esto normalmente tiene que ver con una angustia existencial, que luego hablaremos. Como hay una desregulación neuroquímica, hay también una serie, digamos, de efectos relacionados con lo que pasa en nuestros sentimientos y en el cuerpo. Por ejemplo, ya cuando se genera un cuadro depresivo, puede haber cambios en el peso, ya sea que estés bajando o que estés subiendo de peso, y que no tiene que ver precisamente con la cantidad de comida que ingieres, puede o no estar relacionado con esto. Luego, el aumento de ansiedad, las desregulaciones del sueño, algunas personas les da por dormir más y otras por dormir menos, puede haber insomnio, especialmente cuando la depresión, digamos, está generando mucha ansiedad. Y entonces puede haber también la disrupción del sueño, insomnio. Obviamente esto trae falta de energía, agotamiento y pérdida de la concentración. Entre los, digamos, síntomas más característicos está la distractibilidad y la falta de capacidad para poner atención y entender cosas que antes sí podías atender bien. Otra de las sensaciones es la culpa. La persona que está en depresión puede estar generando culpas por muy diversas razones, pero la principal es pues que ella debería estar pudiendo enfrentar esto que está viviendo y finalmente no lo está enfrentando. Entonces se genera ahí un reclamo, un autorreclamo importante y culpa. Cuando yo exploro probables depresiones ahí en Cubículo, me gusta explorar también esta parte que tiene que ver con la proyección y con la otorgación de significado de lo que uno está haciendo. En el caso de los músicos, pues básicamente es cómo te ves en la actividad musical, cómo te llevas con la actividad musical, le encuentras sentido a lo que estás haciendo, encuentras sentido estar en la carrera. Y algunas veces llego hasta la pregunta si encuentra sentido estar en la vida, porque como vemos, la depresión nubla, digamos, perturba la capacidad de proyectarte y de ver a futuro, ¿no? Entonces, generalmente se genera un pensamiento pesimista y las metas que uno puede ver son en realidad cortas. Empezamos a hacer las cosas, pues como decir, porque hay que hacerlas, pero en realidad no le vemos tanto sentido, ¿no? Entonces, bueno, habría que preguntarse este tipo de cuestiones, ¿no? En el caso de los músicos, pueden saber si están teniendo una sobrecarga o una depresión, porque se están lesionando más fácilmente
que antes. La depresión interactúa también con las citoquinas, que son los químicos de las inflamaciones. Entonces, esfuerzos que antes no me causaban pues daño, ahora sí me los causan. Pueden estar sintiendo contracturas, dolores articulares, musculares, tendinitis y todas las demás lesiones que pueden sufrir en su práctica musical. Entonces, ojo, también esto está vinculado y también es otro de los síntomas de la depresión crónica y de los trastornos depresivos mayores. Ahora, también tengo que aclarar que hay, digamos, como varias clases de depresión, por así decirle, digamos, varias clasificaciones que corresponden a situaciones distintas. Tenemos primero el trastorno adaptativo, que tiene que ver con una reacción emocional ante algo que está sucediendo. Por ejemplo, a cambios de vida muy drásticos o la pérdida de un familiar querido o pues en general a cambios importantes que pueden significar duelo o requerir un esfuerzo notable de nuestra parte para adaptarnos al medio, ¿no? Esto pues sí normalmente tiene que ver con llanto, con ansiedad, con mucho enojo, y se viven en fases y realmente, dado que es pues digamos una reacción ante algo que está sucediendo, es en general esperado. El trastorno se vuelve, digamos, trastorno, se vuelve patología cuando permanece más del tiempo esperado o cuando las reacciones son más exageradas, ¿sí? Se exacerban las reacciones. Entonces, pues bueno, esta es una forma que tenemos, digamos, de depresión. 2, está la distimia, es un cuadro también, es un trastorno, que digamos es una depresión ligera, pero es crónica. Esto quiere decir que puede ser que hayamos vivido con esta labilidad emocional por mucho tiempo, meses, años y en algunos casos muchos años. Suele darse más en las personas que tienen rasgos melancólicos, rasgos depresivos. Se caracteriza, digamos, por una tristeza o un vacío crónico. La persona suele ser irritable, genera pensamientos negativos, pesimistas. Esto tiene como resultado frecuentemente que tenga inseguridad o baja autoestima. Y finalmente llego, digamos, de menos a más, a lo que se llama el trastorno depresivo mayor o el cuadro depresivo mayor, ¿no? En esta, digamos que sería como la expresión más fuerte pues, de este trastorno. Lo que vemos es una incapacidad de nosotros por enfrentar lo que estamos viviendo y nuestras emociones sobrepasan por mucho lo que se consideraría normal, una reacción normal ante ciertas situaciones. Entonces, estamos muy expuestos, estamos lo que se llama lábiles, con labilidad emocional. Algunas personas lo experimentan como llanto, pues casi por cualquier cosa o que se detona muy fácilmente. Como ya les decía, hay una pérdida de la concentración significativa y una pérdida de la motivación. Es, digamos, la clásica situación en donde las personas ya no quieren salir de su casa, ya no encuentran sentido en pararse, en arreglarse, en bañarse, ya no tienen apetito, tienen problemas, como les decía, con el sueño, etcétera, etcétera. Cuando estamos hablando de episodios de depresión mayor o trastornos de depresión mayor, es preocupante porque, digamos, potencialmente puede ser peligroso. Como ya les decía, nuestra capacidad de toma de decisiones se ve muy afectada, entonces podemos estar decidiendo cosas que en realidad no nos convienen, pero que las tomamos por tomarlas, porque no tiene sentido en realidad nada de lo que estamos viviendo, entonces pues vamos a tomar decisiones pues como sea. Incluyendo, por ejemplo, en la música se da mucho que salen de la carrera, que dejan el instrumento un buen tiempo. Esto a veces es sano, pero a veces no.
Y evidentemente puede llevar, inclusive cuando hay, sobre todo ya está combinado esto con la ansiedad o con otras cosas, puede llevarnos a generar pensamientos suicidas, ¿no? Y entonces una cosa es que queramos dejar la escuela y otra cosa es que queramos dejar la vida. Y en este caso, pues sí, estamos hablando ya de una situación muy, muy crítica. Bueno, hay digamos, una variedad de factores bastante grandes, entre los cuales, pues primero puedo nombrar, pues digamos, los genéticos, los hereditarios, pero en realidad la mayoría de ellos tienen que ver con los recursos personales y con el entorno. Por ejemplo, quien tiene baja autoestima y quien tiene un estilo pesimista, quien desarrolla un pensamiento muy pesimista, pues es más probable que desarrolle esto. Luego, por ejemplo, en el campo musical se da mucho que se llega a la depresión por una sobrecarga, esto es estrés crónico. ¿Qué pasa? Que estar, digamos, sobreesforzándose todo el tiempo, no darse chance de descansar, pues ahora sí, como diríamos, todo el tiempo haciendo y haciendo y haciendo, y bajo presión, y sentir que todo el tiempo estamos exigidos, provoca desgaste. Más aún si no están durmiendo bien o si tienen una acumulación de varias responsabilidades, por ejemplo, las musicales, escolares, personales, a veces económicas, familiares, etcétera. Más se juntan, esto pues provoca también desgaste emocional, un desgaste psicológico, que pues lo que produce es una alteración neuroquímica y entonces podríamos estar generando este trastorno. Y bueno, como ya les decía, puede ser también por algún cambio importante en nuestra vida, procesos de duelo, adaptaciones importantes que tenemos que estar haciendo. Y en el caso de los músicos me gustaría agregar algunos estresores que están ahí todo el tiempo. Uno que es el aislamiento. Pasan mucho tiempo solos, a veces encerrados estudiando, o aunque estén, digamos, conviviendo con personas, en realidad no hay un vínculo afectivo significativo, de tal manera que se genera la sensación de soledad. La otra parte es la falta de ejercicio y la actividad física, el sedentarismo e inclusive la falta de sol. Necesitamos sol para funcionar adecuadamente. Se da también que hay abuso de sustancias, incluyendo, pues ya saben, todas las sustancias que tienen un efecto psicológico, ¿no? Neuroquímico, incluyendo café, cigarro, marihuana, meta, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, todas las sustancias en exceso pueden aportar a esto. Obviamente las más fuertes causan mayores estragos. Y también algo que se da en música es sentir que uno está siendo abusado. Esto lo aclaro porque, bueno, puede ser un abuso, obviamente el abuso sexual es una cosa muy fuerte, pero también hay sensación de abusos a veces por parte del medio, de los compañeros, de las academias, etcétera, etcétera. Entonces, la sensación de sentirse oprimido o abusado puede también estar contribuyendo a la generación de depresión. Ahora, ¿cómo puedo saber si necesito terapia o si necesito medicación? Es una pregunta importante. La depresión se genera poquito a poquito, no es como que llega de un día para otro, a menos que no sea una descompensación bioquímica. Puede darse, pero son los menos de los casos. Generalmente suele darse de manera progresiva, entonces sí tenemos algunos focos rojos, digamos, algunos síntomas que son muy identificables antes de llegar a los trastornos como tal, ¿no? Entonces, en el caso de que yo esté percibiendo que ya no me gustan cosas que antes me gustaban, que ya no disfruto cosas que antes me gustaban, tengo que preguntarme por qué. ¿Es realmente que esto no es lo que quería o que estoy generando resistencia o que hay algo en el medio que no está bien o hay una forma
digamos, de abordaje mío a esto que estoy haciendo que no me está haciendo bien. Entonces, creo que esa es una de las síntomas bien reconocibles, fácilmente reconocibles por uno mismo, sobre que estoy empezando un proceso depresivo. La otra cuestión es, pues digamos ya la parte funcional. Estoy teniendo todo esto que les contaba, estoy teniendo problemas del sueño, estoy teniendo ansiedad, estoy sintiéndome enojada, estoy muy irritable, siento rencor. Este tipo de cuestiones también son, digamos, focos rojos, síntomas que tengo que considerar. Hasta acá todo esto puede ser tratado en terapia. Hay diferentes tipos de terapia y con un, digamos, enfoque u otro, generalmente en cualquier consultorio psicológico podemos tratar depresión. ¿Cuándo se vuelve ya esto una cuestión de valoración médica y que tengo yo que pensar que tal vez necesito medicamento? Cuando ya se ha escapado de mis manos. Cuando yo sé que tengo que hacer algo y tengo resistencias y no me quiero salir a la cama, pero bueno, refunfuñando me salgo a la cama y voy a la escuela. Eso, digamos, todavía es funcional. Cuando decido ya definitivamente no levantarme de la cama, cuando empiezo a cortar lazos o cuando empiezo a tomar decisiones, digamos, yo lo digo como de implosión, ¿no? Como de aislamiento, no quiero ver a nadie, etcétera, etcétera. Esto afecta nuestra funcionalidad y son síntomas de que uno ya debería de estar siendo valorado a nivel médico. Todos los trastornos del estado de ánimo implican una desregulación neuroquímica, como ya les había dicho. Entonces, no nada más es échale ganas, párate temprano, vas a ver, sí puedes, ¿no? O sea, llega un momento en donde las hormonas se dejan de producir y el metabolismo en general empieza ya a no tener una capacidad de respuesta. Entonces no se soluciona con una charla y no se soluciona con un échale ganas. Lo mejor sería que tengamos una ayuda neuroquímica para volver a encarrilarnos. Algunas personas dicen, bueno, pero es que yo no quiero medicarme. Bueno, están otras maneras, ¿no? En todo caso, deberías de estar haciendo terapia, pero de cajón, y alguna actividad física que te ayude a regular las hormonas. Y en algunos casos, inclusive con esas dos cosas, no se obtiene la respuesta hormonal requerida para salir adelante. Entonces sí hay casos, sobre todo los casos más severos, en donde sí es necesario una, digamos, ayuda química. Cuando son episodios o cuando, digamos, se está tratando de situaciones reactivas, ¿no? Que están respondiendo a algo que está sucediendo, esto no suele ser permanente, es decir, la medicación dura un tiempo relativamente corto, mediano plazo. Cuando estamos hablando ya de distrimas crónicas, ¿no? De años, o cuando estamos hablando de trastornos depresivos mayores, pues sí, la medicación puede durar más tiempo, 1 año, 2 años o más, ¿no? Sin embargo, siempre es eso, mejor a que tengas la pérdida del sentido de tu vida, es tu vida. Entonces, sí, importantísimo si hay algo de lo que he dicho que te ha resonado y que piensas que puedas estar necesitando apoyo o una valoración, una opinión, ve con tu psicólogo de confianza, platica lo que tienes ahí, y si es necesario que hagas una valoración médica, hazla. La depresión es la enfermedad de este siglo. 1 de cada 10 personas va a sufrir depresión, pues, en su vida, de tal manera que no es extraño. O sea, estamos hablando que algunos estudios dicen 1 de cada 10, otros inclusive 1 de cada 5. Entonces, todos estamos expuestos a, pues, caer, ya sea en un episodio depresivo, en un estado depresivo o en un trastorno depresivo. En cualquiera de los casos, la psicoterapia ayuda. Por ahí tenía una pregunta sobre si la edad importa. Sí se sabe que, digamos, a partir de los 20 años, la depresión, digamos, comienza a verse más, pero también hay depresión infantil. Entonces, tampoco es como solo los adultos se deprimen, no, también los niños se deprimen. Lo que sí, bueno, tengo que indicar es que
se da más en, pues digamos ya en la juventud y adultez, y son las mujeres las que normalmente se deprimen más o más bien más frecuentemente. Sin embargo, en el área de música hay una incidencia bastante alta de rasgos y estados depresivos. Entonces, pues esos datos que les dije cuentan como para la población general. Esta carrera es particular, tiene condiciones que pueden provocar, digamos, vulnerabilidad. Entonces, ojo, atiéndanse. Pero en el caso de las personas que están saliendo de la carrera, digamos que se les aúna esta situación de adaptación. Están especialmente durante el primer y segundo años después de salir de la carrera. Es conocido, es un efecto sabido, digamos, en el área de la inserción laboral, que hay un estrés muy fuerte por colocarse, por tener un ingreso, por ejercer la profesión que uno acaba de estudiar, no solamente en música, en todas las profesiones, ¿no? Pero en el caso de música, pues que sabemos, hay también estudios que demuestran que el campo laboral en música es complicado y que muchas de las veces tenemos que generar proyectos o generar nuestro propio campo laboral combinado para poder, digamos, establecernos y desarrollar una actividad que nos sustente, una o varias. Eso requiere apertura, requiere de romper esquemas, posiblemente de asumir que la vida no es como nosotros queríamos, que voy a tener que hacer cosas que a lo mejor pensé que nunca iba a tener que hacer, etcétera, etcétera. Son muchos cambios. Entonces, en esta parte, digamos, en esta etapa es frecuente que tengan ansiedad y que tengan depresión también, que puedan generar episodios o trastornos depresivos. Está también el hecho de que cuando sales de la carrera también te das el chance de bajar la guardia. A veces, pues bueno, ustedes ya saben, la carrera puede resultar estresante y especialmente la preparación del examen profesional, toda la cuestión de la titulación, los requerimientos de que pues tenemos que dar un buen desempeño, etcétera, etcétera. Pues pueden resultar pues estresantes. Esto aunado que muchas de las veces las músicas y músicos, pues digamos, conviven con una sensación de desgaste, 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 desgaste durante semestres. Entonces, cuando salen, digamos que el organismo reconoce el momento en donde se puede dar el tiempo de bajar la guardia y entonces sí podemos tener estos, digamos, reacciones fisiológicas de decir, necesitas un descanso, necesitas reencalarte, necesitas reponer tus recursos psicológicos, tus recursos orgánicos, y algunas veces pues se le requiera. Entonces, esto también puede ser factor, digamos, no, digamos, no es directo, ¿no? Pero puede contribuir a generar algunos estados depresivos. Bueno, me despido de ustedes recordándoles la importancia de que se cuiden ustedes mismos, cuiden su salud, que se prioricen su salud mental, y les agradezco a Alejandra y a Benny por haberme invitado en esta ocasión. Saludos.